dibujemos lo que vemos. Dibujar. ¿Qué es dibujar para una persona? Significa entrenar distintas partes del cuerpo que puedan trabajar generando un proceso ordenado, por lo cual nos podríamos preguntar por dónde empieza entonces, si es un proceso, el dibujar. Y el proceso empieza por aprender a ver. O sea que la vista no significa el que nos va a posibilitar realizar un dibujo. De tal modo que vamos a representar gráficamente algo que vemos. La vista lo que hace entonces es, en el proceso de observación, ver una figura, ver un proceso continuado, en la cual inmediatamente trata de analizar lo que ve y comprender lo que está analizando. De tal modo que la persona, de lo que está viendo, lo analiza, lo comprende. Si no lo llega a comprender, puede volver a repetir el proceso de visualización para encontrar los detalles que no comprende. De tal modo que una vez que comprende lo que está viendo, y a su vez lo analizó, y lo puede, y lo pretende representar a través de un dibujo en una hoja, el entrenamiento siguiente es tener el dominio en la mano para poder ejecutar lo que la vista vio y ordenó la cabeza. De tal modo que la mano se tendrá que entrenar para poder responder a la orden que le da el cerebro. De tal modo que allí estaríamos reproduciendo, luego de que el proceso se ejecutó, luego que observó la figura y ejecutó el dibujo. Evidentemente que finalizado el dibujo podría comparar nuevamente el dibujo con el proceso de visualización y volver a repetir entonces el proceso de visualización y comparar, de tal modo de hacer una suerte de ejercicio y ajuste del dibujo para que se represente lo que realmente vio, analizó y comprendió. Un proceso intermedio podría ser que la persona conoce el proceso y pretende modificarlo, de tal modo que podría dibujar nuevos esquemas de procesos para intentar generar algunas variaciones en lo que vio, analizó y cree poder mejorar. De esta manera entonces podemos decir que desde lo más sencillo, ¿qué significa dibujar? Lo más sencillo sería dibujar un punto. Ahora el punto significa, o tiene el significado de situar el punto dentro de una superficie, para lo cual se puede identificar su posición geográfica o su posición en el plano con un par ordenado X, Y, si lo referenciamos a esto con eje de coordenadas. De esa manera podemos dibujar una serie de puntos
que cada uno evidentemente va a tener un significado, y podemos dibujarlo en forma más o menos ordenada, donde evidentemente que si le damos una forma ordenada y sucesiva, me podrá dar la figura de una línea. De ese modo, nosotros podemos decir que hemos representado a través de la asociación de puntos una línea recta, donde esa línea recta la podemos trazar a través de un trazo continuo con algún elemento que me permita marcar en la superficie. De este modo, entonces, del punto pasamos al trazo, y del trazo nos permite dibujar distintas líneas, donde evidentemente la línea tendrá un significado un poco más amplio que el punto, porque acá nos va a dar longitud, forma, curvatura, y ya le vamos a empezar a definir características propias de cada línea que vamos trazando. De ese modo, entonces, podemos trazar infinidades de líneas con distintas formas, donde le vamos a dar un significado o una posibilidad de que represente ya sea un proceso, un objeto, una metodología o lo que fuere. Entonces vamos a encontrar que las líneas pueden ser abiertas, o sea que tienen el principio y fin separado, o continua, cerrada, perdón, cuando decimos que no tiene ni principio ni fin. De esta manera podemos continuar analizando, entonces pasando del punto a la línea, y si decimos una asociación de líneas, vamos a encontrar que empezamos a pintar una superficie. ¿Cómo podemos aprender a ver? ¿Qué significaría entonces aprender a ver? Y podemos decir que es aprender a posicionar el ojo con respecto al objeto. O sea, dónde o desde dónde vamos a ver el objeto. Y acá podemos diferenciar entonces lo que sería aprender a ver una imagen tridimensional de una imagen bidimensional. Si entonces nos aprovechamos para aprender a dibujar de lo que nos muestra un ojo que no es humano y una máquina, es la cámara de foto. Si la cámara de foto con su ocular saca una imagen y me la muestra en una superficie plana. De este modo, yo podría entonces observar, aislando el objeto que quiero analizar, e interponer en la línea de visión la máquina de foto. De esta manera, si saco la foto va a definir un área del sector que en realidad está viendo el ojo. O sea que el ojo podría ver o ve un área mucho mayor que la que delimita la fotografía. De esta manera, revelando la foto, podemos observar la fotografía y observar la imagen que nosotros estamos viendo, que hemos tratado de rescatar, y podemos trazar las diagonales para encontrar el centro de la fotografía, y vemos que lo que nosotros observábamos con el ojo, tomando como referencia el centro del termo en este caso, vemos que coincide. O sea que podríamos aceptar que lo que nos muestra la fotografía es lo que nosotros estamos viendo. De modo que la fotografía y mi ojo, o el ocular de la máquina de foto y mi ojo, están viendo lo mismo.
De esta manera, si decimos que la fotografía ya responde a la imagen, podemos empezar a trabajar sobre la fotografía y colocar sobre la imagen un papel transparente que nos permita visualizar todos los detalles del objeto. De esta manera podemos empezar a identificar algunos puntos que son relevantes o que nos determinan de alguna manera la forma en este caso el termo. Y vemos que los laterales del cilindro que conforma el termo, viéndolo de costado, me da puntos de referencia de esas líneas rectas que se suponen conforman la generatriz del cilindro que determina la forma del termo. De tal modo que si yo ya tengo los puntos de referencia, puedo trazar las líneas rectas entre ambos puntos. De la misma manera podemos dibujar la forma de la tapa. Por otro lado, el límite o contorno de la base del termo, que vemos que tiene una forma curva, y todos los otros relieves o aristas que conforman los distintos anillos en los distintos niveles del termo. De esta manera tendríamos dibujado sobre el papel la imagen del termo. Pero fíjense que en este caso tendríamos, si se quiere, un bosquejo con precisión en las líneas que hemos dibujado, porque hemos copiado la imagen. ¿Qué podemos rescatar de esto? Que esta imagen no responde a la realidad de la morfología del termo. Si observamos los laterales, son rectas, como deben ser, pero si observamos con mayor detalle, encontramos que esas rectas que deberían ser paralelas, no lo son. Cuando observamos lo que hemos dibujado como tapa, sabemos que la tapa es un círculo, y acá estamos viendo una elipse. De la misma manera vemos que las distintas elipses que deberían tener el mismo tamaño, no lo son. Donde observamos que la elipse que está en la base del termo es más pequeña que está en la parte próxima a la tapa, que es de mayor tamaño. De esta manera vemos que lo que nos muestra la figura, el dibujo, no nos daría la realidad de las dimensiones del termo, pero sí nos daría la realidad de lo que estamos viendo. De esta manera, si uno acota, le da las dimensiones reales, tiene entonces la distribución de las distintas líneas que conformarían las líneas que dan el contorno del termo, con tamaños proporcionales en función de la perspectiva, y la forma, sabiendo que la perspectiva nos está modificando la posición y el diseño de las líneas con respecto a la realidad. De este modo, entonces estamos terminando por aprender a hacer un boceto en 3 dimensiones, en forma mecánica, a través de un proceso, utilizando la fotografía como un soporte,
que no nos permite equivocarnos en el dibujo. De la misma manera vamos a proceder para realizar una imagen bidimensional. Si continuamos entonces con el ejercicio de aprender a ver para poder realizar un dibujo, y en este caso nos proponemos dibujar o hacer una representación ortogonal bidimensional, tendríamos que ubicar el ojo de tal modo que enfrentemos al objeto en distintos niveles. O sea, si nosotros tenemos un termo, por ejemplo, como un elemento para dibujar, nos tendríamos que ubicar en primer medida a nivel de la tapa, de tal modo que podamos visualizar perfectamente la figura que tenemos que dibujar para que sea una representación ortogonal bidimensional. De esa manera, si sacamos una foto, encontramos que la tapa tiene en la unión de la tapa una morfología recta, o sea, una línea recta. Mientras que la parte un poco por debajo, ya vemos que la fotografía muestra una elipse. Pero si bajamos ahora la visión y la cámara de fotografía a la altura de esa arista, vemos que lo que veíamos en la fotografía a ese nivel, que era una elipse, ahora nuevamente se transforma en una recta. Pero, ¿qué observamos? Que el cartel, los bordes superior e inferior, no son rectas, sino que son también curvas, que si bajamos el nivel de observación a la altura del cartel y sacamos la foto, ahora lo que antes era una curva, ahora se ve que son rectas. O sea que el cartel se muestra como un rectángulo. Y si observamos, vemos que la base del termo, la fotografía me está mostrando que sobre la mesa es una curva. Si bajamos ahora el nivel de visualización y la cámara fotográfica a ese nivel, encontraremos que lo que antes era una curva, ahora es una recta. De tal modo que si repetimos el ejercicio entonces de calcar o copiar a través de una hoja transparente los distintos niveles, vemos que tanto la tapa y las distintas líneas de referencia hasta la base del termo son todas rectas, lo mismo que los laterales. De tal modo que si ahora confeccionamos o juntamos las cuatro partes y armamos el termo, encontramos que la figura son todas rectas. En este caso no encontraríamos curvas, como en el caso anterior, y vemos entonces que la representación ortogonal bidimensional nos muestra las dimensiones exactas que tendrían los diámetros en las distintas alturas del termo, desde la tapa hasta la base. De la misma manera, la altura y la separación de las distintas aristas o desniveles que muestra el termo. O sea que acá, si nosotros acotamos este dibujo, nos muestra con certeza, utilizando a escala, la dimensión que tendría el termo.